Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Cuando la fe insiste, el cielo responde. Ese es nuestro tema para esta mañana. La fe es uno de los temas más profundos y fascinantes de todas las escrituras. No se presenta como algo plano o uniforme, sino como un diamante con múltiples facetas. La Biblia nos habla de la fe débil y nos habla de la fe fuerte. Nos habla también de la fe viva y a la vez de la fe muerta. Nos habla de la fe preciosa, más que el oro, y de la fe común. Nos habla de la fe fingida y también nos habla de la fe genuina. Hay fe que persevera, hay fe que obedece, hay fe que actúa. Pero también se nos habla de poca fe y también se nos habla de una gran fe. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios para examinar uno de esos raros momentos en los que Jesús mismo se asombra de la fe de una persona. Solo en 2 ocasiones en los evangelios Jesús dice que alguien tuvo una gran fe. Y lo importante y lo extraño del caso es que ambos casos no se trataba de judíos, sino de gentiles. Qué interesante, ¿eh? Uno fue el soldado romano, el centurión, que está en Mateo 8, y el otro, el que nos ocuparemos en esta mañana, es una mujer cananea desesperada por la liberación de su hijo. Ambos casos, 2 personas gentiles, extraña a los pactos, a la revelación de Dios, al conocimiento de Dios. Sin embargo, Jesús vio una gran fe en ellos. 2 preguntas que podemos hacernos. ¿Puede una fe grande brotar en un corazón considerado indigno? La otra, ¿puede una mujer extranjera sin acceso a los privilegios del pueblo de Dios acercarse con tal humildad y perseverancia que conmueva el corazón del Mesías? Vaya conmigo a lo que será nuestra porción bíblica, Mateo 15, 21 al 28. Vamos a leerlo. Mateo 15, 21 al 28. Cuando la fe insiste, el cielo responde. Ese es nuestro tema para esta mañana. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y lo adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Amado Padre, bendecimos y honramos tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos como iglesia, congregados para adorar y glorificar tu nombre. Trae un espíritu de sabiduría y revelación de nuestro Señor a nuestra mente, a nuestro entendimiento, para comprender, Señor, tu voluntad y tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, al analizar primero el escenario. Dice el versículo 21 que saliendo Jesús de allí, se fue a regiones de Tiro y de Sidón. La mayor parte del ministerio de Jesús fue desarrollado en Galilea. Jesús duró todo su ministerio allí, lo desarrolló durante 1 año y medio a 2 años. Pero dice que Jesús salió
de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús estaba enfrentando múltiples presiones, pero la mayor presión que estaba enfrentando era de los dirigentes religiosos judíos. Los escribas y los fariseos de Galilea ya habían decidido matar a Jesús, literalmente. Los religiosos, sí. Mire lo que dice Mateo 12:14. Cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. Es decir, tenía una presión de parte de los propios religiosos que querían destruirlo y acabar con su ministerio. También Jesús comenzó a filtrar a sus seguidores. Jesús veía que mucha gente iba detrás de él, pero él entonces lo frenó y le explicó los requerimientos para seguirle a él. Por ejemplo, en Lucas 14:25 al 27, él le dijo: si quieren ser mis discípulos, deben amarme a mí por encima de su padre, de su madre, de su hijo, y aún está dispuesto a dar la vida por la causa del evangelio. Además, deben aceptar y asumir el sacrificio para obtener la vida eterna. Cuando Jesús le puso los requerimientos claros a la multitud, en Juan 6:60 al 66 dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Es decir, él filtró a la multitud. Pero el texto nos dice que Jesús salió de allí. Jesús era humano como nosotros. Sentía dolor, sentía cansancio, sentía hambre, estrés, agotamiento físico. Entonces, él decide estar a solas con los discípulos y se va a 100 kilómetros lejos, al noroeste, lejos del frenesí de Galilea, y se va a Tiro y Sidón, 100 kilómetros fuera. Esta región era un territorio extranjero, gentil. Es decir, allí Jesús iba a obtener tiempo libre para preparar a sus discípulos y para hablarle de su sufrimiento y su sacrificio. Palestina no proporcionaba ninguna privacidad, entonces Jesús decide salir. No por miedo, porque cuando llegó el momento de morir en la cruz, él mismo, por voluntad propia, decidió enfrentar su destino. Dice Lucas 9:51 que él afirmó su rostro. Cuando llegó el tiempo se ha cumplido, él mismo fue directo a Jerusalén a que lo crucifiquen. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Lucas 9:51. ¿Cuál era la intención de Jesús? Salir e irse a las regiones de Tiro y de Sidón. ¿Cuál era su intención? Miren lo que dice Marcos 7:24. Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Es decir, él quería un tiempo de tranquilidad. Pero ¿cómo termina el texto? Pero no pudo pasar inadvertido. ¿Por qué? Jesús era famoso en el extranjero. Miren lo que dice Mateo 4:24, que se extendió su fama por toda Siria, un país extranjero, ¿verdad? Aunque Jesús no entendió a propósito su ministerio a este territorio gentil, pero muchas personas habían oído hablar de él y ya habían ido a Galilea para verlo y oírlo y para recibir sanidad. Miren lo que dice Marcos 3:8, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud, es decir, Tiro y Sidón, un territorio extranjero, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. La mayor parte de los gentiles nativos en Palestina y sus alrededores eran personas muy religiosas e intelectualmente menos orgullosos que sus vecinos judíos. Y Jesús había dicho a los judíos de Corazín, Betsaida y Capernaum que si Tiro y Sidón y Sodoma, ciudades extranjeras, hubieran experimentado una revelación del poder como Dios, como ellos la habían presenciado, esas ciudades gentiles se habían arrepentido y librado del juicio. Miren lo que dice Mateo 11:21 al 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubiera arrepentido en silicio y ceniza,
Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Mientras mayor revelación, mientras más expuesto, mientras más usted haya escuchado el Evangelio, más responsabilidad tendrá. Entonces, la máxima prioridad de Jesús fue ministrar al pueblo de Dios, de Israel, para revelarle como su Mesías y ofrecerle su reino. Pero siempre el Señor extendió su mensaje a corazones abiertos. Nunca rechazó a nadie de ninguna raza o cultura que acudió a él en fe. Miren lo que dice Juan 1, 9 y 11. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a Israel. Eso es lo que dice. No, alumbra a todo hombre. A lo suyo vino y lo suyo ¿qué? No les recibió. Es decir, fuera judío o gentil que se acercaba a Jesús con fe y humildad verdadera, siempre fue recibido con Jesús. Jesús declaró: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré que descansar. Y en Juan 6:37 dijo: el que viene a mí, ¿qué? Yo no lo he hecho fuera. El evangelio, de eso estamos claros, llegó a través de los judíos. Juan 4:22, la salvación viene de ¿qué? De los judíos. Pero nunca tuvo la intención de ser solo para ellos. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío, ¿verdad? Bueno, a ellos fue que le llegó primero y luego también al griego. Y Jesús, en su gran comisión, que dijo: vayan, ¿qué? Por todas las naciones y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Es decir, Israel fue el medio a través del cual el evangelio sería llevado a todo el mundo. Bien, entonces Jesús decide, versículo 21, irse a estos dos pueblitos extranjeros, fuera del alboroto de Galilea, a 100 kilómetros de Galilea. Decide retirarse por un tiempecito. Pero allí tiene un encuentro con una mujer cananea. Versículos del 22 al 27, que ya lo leímos. Dice el versículo 22, y aquí una mujer cananea salió de entre un barrio de eso, con su hija arrastrada, ¿verdad? Vuelta loca, clamando, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Este encuentro de Jesús con esta mujer cananea es la historia de una mujer a la que Jesús llamó la fe de ella una fe grande. Versículo 28. Gran fe es un término relativo. ¿Por qué Jesús dijo una mujer gentil, que no era judía, que no había recibido mucho conocimiento? ¿Por qué Jesús dijo que la fe de esta mujer era grande? ¿Por qué? No era grande porque era fuerte o más sincera o madura que la de muchos judíos que creían en Cristo. Se basaba en poca luz. Ella había escuchado, ella había oído de Jesús. Es lamentable ver que hermanos que tienen años en la iglesia se tambalean y duden cuando se presente una situación difícil. Y es sorprendente ver hermanos que apenas tienen meses en los caminos del Señor, sin embargo tienen una fe viva, confiable e inalterable. Pedro, que formaba parte desde los inicios del ministerio de Jesús, durante un episodio de la tempestad, ustedes se acuerdan, la fe de Pedro falló. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? En Mateo 14:31, hombre de poca fe. Es decir, la fe de Pedro, por el hecho de estar con Cristo y caminar con el Dios encarnado, era más grande que la fe de esta mujer. Y sin duda más grande que la fe de los otros 11 discípulos que ni siquiera intentaron hacer el intento de caminar por las aguas. Sin embargo, Pedro fue el osado y el valiente. Pero no fue tan fuerte como debió haber sido para esta situación. Pedro era judío, se crió recibiendo la Torá, recibiendo la instrucción de Dios, tenía la herencia de la palabra de Dios, tenía una bendición especial, había vivido casi 2 años en comunión íntima con el Hijo de Dios, testigo de múltiples milagros, de resurrección, etcétera. Tuvo privilegio, tuvo toda esa ventaja. Sin embargo, eso no garantizó que en un momento difícil como la tempestad, su fe se redujo a ¿qué? Así, pequeño, hombre de poca fe. Es decir, la gracia y el favor de Dios no están condicionados por la capacidad o el comportamiento humano, ni por la trayectoria, ni la cantidad de años en el Evangelio. La gracia y el favor de Dios es iniciativa de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9:16, no es de quien corra, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cómo está
con el Señor en este momento? ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu temor en el Señor? ¿Cuál es tu estado? Vuelvo y repito, la cantidad de años en la iglesia no te garantiza que tu fe sea grande, ni tu trayectoria tampoco. A Dios le importa tu estado hoy, ahora, en este momento. ¿Cómo está con el Señor? La mujer cananea, por otra parte, criada en una cultura pagana, es decir, miren el contraste entre Pedro, hombre de poca fe, y esta mujer cananea de una gran fe, criada en una cultura pagana. Ella era descendiente de un pueblo al que Dios había mandado a conquistar y a destruir, de acuerdo a Deuteronomio 7:2. ¿Cuál fue la orden? Destruyanlo por completo toda Cananea. No harán alianza con ellos, ni te apiadará de ellos. La mujer no tenía herencia en la palabra de Dios, no tenía bendición de Dios, templo, ni sacerdocio, ni sacrificio. Sin embargo, creyó, tuvo un poco conocimiento, y Jesús catalogó la fe de esta mujer como una fe grande. Entonces, debemos prestarle atención a la historia de esta mujer. Vamos a ver cuáles son las cualidades generales que caracterizan una fe grande. Número 1, versículo 22, la parte A. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero es que una fe, para ser grande, debe tener la cualidad del arrepentimiento. Número 1. Esta mujer era cananea, se acerca a Jesús, un maestro, sanador judío. Significa que estaba desilusionada con la idolatría y el libertinaje inmoral que caracterizaba su religión. Ella no encontró respuesta en sus dioses. Se volvió a Jesús, se alejó del camino de Satanás y de la idolatría y del pecado hacia el camino de Dios. Y esa es la esencia del arrepentimiento. Darle la espalda al mundo y ponerse de frente, de cara a Dios. Eso es el arrepentimiento. La súplica de la mujer es una prueba más de su arrepentimiento. Ella sabía que no merecía la ayuda de Jesús, era indigna de él, y que su única esperanza de un perdón inmerecido estaba en la piadosa misericordia de Jesús. Es decir, ten misericordia de mí. La persona que solicita misericordia está pidiendo algo que no tiene. Es algo que no se ha ganado, no ha hecho nada para merecerlo. Esta mujer no llegó exigiendo nada, sino rogando y suplicando. Jesús le dijo muy claro: ¿quiere entrar a mi reino? Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo de ellos es el reino. Pobreza espiritual, abnegación, esto no tener nada de qué aferrarte, nada de qué agarrarte, nada que demostrar ante Dios. Es venir pidiendo misericordia. Ella no pidió la ayuda de Jesús en base a su propia bondad, no tenía nada. Y en su profundo salmo penitencial, escrito después que David confesó su pecado contra Betsabé, Salmo 51:1, por lo único que David suplicó fue por misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no apeló a su llamado. Tú me apartaste de allá de las ovejas. David no le propuso nada al Señor. Tú me elegiste a mí, me pusiste como rey de Israel. No. Señor, ten misericordia de mí. Le está hablando desde su posición de rey. Ten misericordia de mí. La fe que espera agarrar las bendiciones de Cristo involucra arrepentimiento que viene de un sentido profundo y sincero de indignidad y reconocimiento. La gran pregunta que yo te lanzo a ti: ¿has pedido la misericordia de Dios en algún momento de tu vida? ¿O te sientes tan bueno que no la necesitas? ¿Te sientes moralmente correcto o religiosamente correcto que no necesita pedir misericordia por Dios? Spurgeon escribió lo siguiente: el arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. Todo el tiempo que andamos por fe y no por vista, la lágrima del arrepentimiento brilla en el ojo de la fe. No es arrepentimiento verdadero el que no proviene de la fe en Jesús, y no es fe verdadera la que no es teñida con arrepentimiento. Arrepentirse del pecado y la fe en el perdón divino son la trama del tejido de la conversión verdadera. Es decir, una cosa va acompañada de la otra.
¿Cómo yo sé si soy salvo? La siempre pregunta. Si me he arrepentido, si he clamado por la misericordia de Dios, si me he apartado del pecado. El arrepentimiento no añade nada a la fe, sino que es parte integral de esta. Una fe de labio es falsa. Una mera creencia sin un cambio en la vida es una fe superficial y comparada con la fe de los demonios. Si esa fe no le da la espalda a los ídolos mundanos, al mundo, es una fe falsa. La fe verdadera obra cambio de arrepentimiento en el corazón. La Biblia se refiere a la salvación como arrepentimiento. También Pablo declara que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, Romanos 2:4. Y Pedro afirma que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. No, eso no es negociable. Todos deben arrepentirse. Segundo punto, segunda cualidad de la fe grande. Está correctamente dirigida y es reverente. La parte B del versículo 22. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Segunda cualidad, para que la fe sea grande y poderosa, debe estar correctamente dirigida. Para que una fe sea grande y extraordinaria, debe estar dirigida al objeto correcto. La fe no es un idealismo, la fe es una persona. Aquellos que creen que de alguna manera, o alguna forma, por algún medio, todo obrará en última instancia para bien, tienen fe en una ilusión. En algún lugar alguien va a escuchar mi oración. Yo creo que las cosas van a mejorar. Que el gobierno va a hacer los cambios necesarios de la economía. Creo que la noche más oscura será iluminada por una vela. Son expresiones bobas, sin sentido. Es creer en nada. Es una ilusión vana. La fe bíblica es objetiva y descansa en algo, en nuestro Señor Jesucristo. Saltar de un avión con un paracaídas es un acto de fe. Saltar sin paracaídas mientras se exclama creo es un acto de estupidez y de suicidio. Decir nada más creo en el amor, creo que todo saldrá bien, es una fe sin contenido, es una fe inútil e impotente. Para que la fe tenga sentido y poder, debe estar puesta en un objeto digno de confianza, en la persona histórica de nuestro Señor Jesucristo. No es una creencia intelectual o un sentimiento positivo, es la fe en alguien. Dice el autor de los Hebreos, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor, el que creó y consumador de la fe. La mujer cananea dejó atrás los ídolos de piedra o yeso y puso su fe en el Señor, en el descendiente de David, Señor, Hijo de David. Es una fe extraordinaria, objetiva. Ella había oído hablar del venidero Mesías de los judíos, a quien llamaban Hijo de David. Ella lo escuchó y con reverencia se dirigió a Jesús como su soberano y omnipotente Señor. Esta mujer amaba a su hija joven más que a su propia vida. Estaba desesperada. Acudió a la única fuente de ayuda que conocía. Su fe fue grande porque ella se volvió de la fe de sus dioses falsos, ídolos mudos y deidades paganas, a la fe en Jesucristo. Nuestra fe no descansa en un cuadro o un pedazo de yeso, ni en un altar prendido en vela. Nosotros servimos a nuestro Señor que está a la diestra del Padre, vivo. Ella dejó su sistema religioso, renunció a su familia y amigos paganos, abandonó su falsa creencia que no tenía respuesta o poder y acudió al único que podía ayudarla. Al igual que los creyentes de Tesalónica, ella se convirtió de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses 1:9. Para que la fe grande tenga sentido, debe estar depositada en una persona, en Cristo Jesús, en más nadie. Esa es la segunda cualidad. La tercera cualidad es que es persistente, es perseverante. Miren los versículos 23 y 24. Pero él no le respondió palabra. La mujer está suplicando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy desesperada por mi hija. Está en una condición de tormento.
¿Qué hizo Jesús? No le respondió nada. La fe grande no se rinde fácilmente, no retrocede ante los obstáculos, no se apaga frente a los fracasos, las desilusiones, no maldice cuando pasa una desgracia, no maldice a Dios cuando se te muere un ser querido, no abandona el evangelio porque pierde el trabajo. Jesús puso a prueba la fe de esta mujer, levantando barreras que habrían desanimado a muchos. Dice Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Ok. Vamos a explicar qué es lo que es tribulación. Tribulación son problemas, enfermedad, escasez, muerte, epidemia, problemas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús dijo, la puerta es estrecha. No es fácil para pasar por ahí. El camino es angosto. Hoy en día algunas personas enfrentan grandes luchas antes de confiar plenamente en Cristo. Algunos tienen que superar dudas profundas, tal vez causadas por experiencias dolorosas o preguntas difíciles ante Dios. Otros enfrentan la presión de amigos o familiares que rechazan la fe y le dicen que seguir a Cristo es una pérdida de tiempo, de una locura. También hay quienes nunca han escuchado el evangelio explicado con claridad o se sienten confundidos por la hipocresía que han visto en algunos cristianos. Pero en el caso de esta mujer, no fueron las circunstancias ni las personas quienes se interpusieron, sino el mismo Jesús. Él permitió que su camino hacia la fe fuera difícil, no para rechazarla, sino para revelar la grandeza de su confianza en Él. Le voy a citar varios ejemplos bíblicos. El mismo Dios probó la fe de Abraham. Usted conoce la historia. Dios le ordena a Abraham que sacrificara a su hijo. Muchos dirían, pero esto es una locura. Lo más preciado, un hijo. Los 3 jóvenes hebreos, cuando iban a ser echados en el horno de fuego, ¿qué dijeron ellos? Aunque Dios no interviniera en ese momento, ellos mantendrían su confianza en Dios. Mira lo que dice Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de su mano, oh rey, nos librará. ¿Qué dice el 18? Y si no pasa eso, si Dios cruza los brazos y decide que nosotros nos achicharremos aquí, en este horno, Dios cruza los brazos y no hace nada. ¿Qué dijeron ellos? Sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque Dios guarde silencio y cruce su brazo, nosotros mantendremos nuestra fe. El Dios a quien sirvo puede sanarme de este cáncer, y si no, bendito sea su nombre. Esta es una fe persistente, imparable. Dios puede guardar silencio por años y al final Él se glorifica. Hay esposas, he escuchado muchos testimonios de mujeres que han durado hasta 25 y 30 años orando por su esposo. 25 y 30 años orando por su esposo. Y Dios no le dice nada. Y al final responde. A veces la respuesta más difícil de aceptar de parte de nuestro Padre es ninguna respuesta en absoluto. Y eso es lo que esta mujer recibió de parte de Jesús cuando no le respondió palabra. Job cuestionó a Dios. Hizo todas las preguntas difíciles. ¿Por qué esto a mí? ¿Me está pasando esto a mí? Y cuando Dios finalmente se le revela a él, Dios no le da respuesta. Dios no responde ninguna pregunta de la que se planteó Job. Lea el libro de Job. Dios no le da ninguna respuesta. Dios es el soberano. Dios Él no tiene que dar respuesta. Lo que sí Dios garantizó a Job es su presencia. Job, aquí me tienes. Estoy contigo. Y Dios restauró a Job. Yo estoy contigo. Entiendo tu sufrimiento. Tú serás restaurado. Y así pasó. Muchas madres oran por el arrepentimiento de sus hijos todos los días, por años. Pero el consejo bíblico es esperar y confiar. Eso está regado por todos los santos y los profetas. Esperar y confiar. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Dios garantiza su presencia
con nosotros durante el proceso. Usted siente la fortaleza del Señor para seguir hacia adelante. Los discípulos, al parecer, interpretaron que Jesús estaba haciendo caso omiso a la mujer. Él no le respondió, versículo 23, palabra. Entonces se acercan sus discípulos rogándole, diciéndole, ¿qué? Señor, literalmente ellos le están diciendo que esta mujer es una loca vieja que está voceando detrás. Despídela, pues está dando voces tras nosotros, no nos deja en paz. Es decir, ella tenía una súplica constante y recurrente. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Estoy desesperada por mi hija que está atormentada. Es decir, ella estaba tan confiada, estaba tan segura que Jesús podía resolverle su problema. ¿Qué hacen los inmaduros cuando se presenta el fuego de la prueba? Abandonan y maldicen a Dios. Esta mujer gentil siguió clamando, voceando detrás, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y seguía caminando. Jesús recorriendo, guardaba silencio. Los discípulos se desesperaron. Señor, pero haz algo con esta mujer, dile que se vaya. Despídela. Está entorpeciendo el ministerio. Ella seguía vociferando y rogándole a Jesús. La respuesta de los discípulos fue insensible y prejuiciada. Jesús sabía la situación de esta mujer, por eso guardó silencio, porque no era el momento. Los discípulos la veían como una loca. Jesús no hacía nada sin amor y nada sin un propósito. Jesús puso la barrera, no para alejarla, sino para acercarla más. Y utilizó la ocasión para mostrar a los discípulos el valor de la fe persistente. Ella no se detuvo de clamar, de pedir ayuda. Abre los cielos, Señor. Responde. Extiende tu mano. Mira la situación. Y siguió clamando. Finalmente recibe una respuesta de Jesús. Versículo 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este otro obstáculo. No sabemos qué pensaron los discípulos del comentario de Jesús. Jesús acaba de decir, yo vine a resolverle por el momento los problemas a los habitantes de Israel. Tú eres una extranjera. Por medio de esta palabra, Jesús le asegura a los discípulos que el plan de redención aún estaba en curso. Israel seguía siendo el pueblo escogido del Señor y el reino seguía ofreciéndosele en primer lugar a la simiente de Abraham. El ministerio principal de Jesús seguía siendo con los hijos del pacto, ¿verdad? Aún no había llegado el momento de ir a las naciones gentiles. Incluso después de la crucifixión y resurrección, el mismo Pedro, en Hechos capítulo 3, 25 al 26, siguió refiriéndose a Israel como los hijos del pacto, a quienes Jesús fue enviado primero para bendecirlo y limpiarlo. Esto debió ser algo doloroso para la mujer. Pero ella está solicitando ayuda y está desesperada. La mayoría de las personas habían cuestionado, indignadas. ¿Dónde está el Dios de amor de tu mensaje de misericordia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué guarda silencio ante este desastre, esta enfermedad, este sufrimiento? Pero esa mujer no tenía resentimiento, no tenía amargura, sabía a quién tenía al frente. Solo un amor perdurable para su pequeña hija afligida y una determinación de hacer que su niña se liberara de su tortura demoníaca. Ella también sabía que esto no le interesaba a los dioses a los que su pueblo adoraba. Sabía que Jesús era la única esperanza y que ella no tenía otro lugar al cual volverse. Tercera cualidad de una fe grande es humilde. Versículo 25 al 27. Jesús acaba de poner una barrera. Versículo 25, ella vino y lo adoró diciendo, Señor, socórreme. Se postró, literalmente se inclinó, se arrodilló ante los pies de Jesús. El Señor vuelve y la desanima de nuevo. Versículo 24, versículo 26. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perrillos era una manera común en la época judía de referirse a los gentiles, a los no judíos. Los perrillos a los que Jesús está haciendo referencia aquí eran
mascotas caseras a las que a veces se trataba así, casi como de la familia. La expresión dura era perros, pero la expresión suavizada que usó nuestro Señor Jesucristo fue perrillo, en diminutivo. No es un insulto cruel, sino una metáfora cultural usada para ilustrar Jesús lo que acaba de decirle: mi prioridad de mi ministerio es con los de Israel, no es con ustedes. Esa era la realidad. La mujer sabía que los hijos, a lo que Jesús está diciendo allí, no está bien yo tomar el pan de los hijos. Ella sabe que los hijos son los judíos y que los perrillos son los gentiles o los extranjeros. Ella no se desanimó. La mujer cananea no se sintió insultada y no dijo: está bien. La fe verdadera y grande, que dijimos, una de sus cualidades es que es persistente. Ante el Dios en silencio, ante el Dios que aparentemente no interviene y no obra, la fe persevera y se mantiene. Ella reconoció su lugar. Ella reconoció su lugar con la respuesta en el versículo 27. Sí, Señor, tú tienes razón. Y Jesús no le está hablando mentiras, Jesús le está hablando la verdad. Tú tienes razón. Pero aún los perrillos, nosotros los indignos, pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer sabía que era pecadora e indigna de todo lo que él tenía que ofrecer. Ella no merecía eso, ni era para ella. Pero estuvo dispuesta a reconocer su indignidad, su humildad. Señor, aunque sea, está bien, el pan es para ellos, pero si cae una migajita, es suficiente para mí. Es suficiente para mí. Ausencia total de orgullo, de autosuficiencia, de arrogancia moral que caracterizaban a la mayoría de los judíos. Ella estaba dispuesta a conformarse con una migaja que cae de la mesa de sus amos para satisfacer su necesidad. Un diminuto sobrante del gran poder de Jesús podía curarle a su hijo. Eso era lo único que ella pedía. Muchas veces sentimos que no merecemos la ayuda de Dios, que no somos lo suficientemente buenos, que no calificamos para su favor. Sin embargo, Dios no responde por mérito, sino por fe. Dios no responde por trayectoria, Dios responde por fe. Como la mujer sirofenicia, debemos tener un corazón que dice: aunque no tengo derecho, sé que tú eres bueno y que tienes suficiente para mí. Aunque yo soy indigno, Señor, porque yo no he hecho nada para merecer tu favor. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 28. Entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como tú quieres. ¿Y cuál era el deseo de ella? Que su hija fuera sanada. Y así mismito pasó. Su hija fue sanada desde aquella hora. Después de poner una barrera de silencio, luego una doble barrera de aparente rechazo, Jesús oyó lo que quería oír. La fe fue probada. ¡Wow! Pero este individuo no me suelta, diría el Señor en su trono. Óyeme, pero este cristiano no me suelta. Todos los días él está suplicando, suplicando. Ya han pasado los meses, han pasado los años y él sigue pidiéndome. De verdad que este individuo cree en mí. Este individuo confía en que yo puedo resolverle su problema. ¿Por qué no ha ido a otro lugar? Él acude a mí todos los días de manera persistente. Él entiende que soy yo el que puedo resolver. Yo soy todopoderoso, el creador, el sustentador. Él entiende que yo puedo resolver su problema. Clama a mí y yo te responderé. Al igual que Abraham, la fe de ella se fortaleció en medio de la prueba que Dios le puso. Romanos 4:20. ¿Qué dice? Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Abraham siempre creyó a Dios. Aunque lo mandó a sacrificar a su hijo, tempranito, a las 6 de la mañana, se dirigió al monte donde Dios le dijo: ve, sacrifícalo allá y no hay problema. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Al igual que Jacob, luchó con el Señor. Génesis 32:26. No te soltaré, sino me bendice. Ella no lo soltaría hasta que le bendijera. La mujer cumplió la súplica de Jeremías 29:13-14. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo termina la frase? Me dejaré hallar de ustedes.
y restauraré tu bienestar. Confiar y esperar. Esa es la clave de una fe grande como la de la mujer cananea. Muy satisfecho con la respuesta que recibió, Jesús le declaró: oh mujer, grande es tu fe. Jesús dijo en Lucas 16:16, la ley y los profetas se proclaman hasta Juan, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. No es creencia fácil. Dice Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando vengan las preocupaciones y las pruebas, ahogan la semilla del evangelio. A causa de la gran fe de la mujer, Jesús le concedió lo que deseaba, que su pequeñita fuera liberada del demonio que la afligía y su hija fue sanada. Miren lo que dice Spurgeon. El Señor de gloria se rindió ante la fe de esta. Impresionante. Ella persistió en pedir hasta que recibió, buscó hasta que encontró y tocó hasta que la puerta se le abrió. Mateo 7:7. Pidan y se le dará, busquen y hallarán, llamen y se le abrirá. No deje de tocar, no deje de llamar, aunque pase el tiempo. Sigue llamando, sigue pidiendo, sigue buscando. Es decir, cuando enfrenta momentos en que aparece que Dios guarda silencio, que es algo normal, o que tus circunstancias no cambian, mis hermanos, esto nos ayuda a seguir clamando con humildad, pero con confianza, sabiendo que Él escucha y que Dios responde en el tiempo perfecto. ¿Quieres saber si tienes una fe grande? ¿Te arrepientes cada día de tus pecados? ¿Solicita la misericordia de Dios de manera persistente? ¿Tu fe está enfocada únicamente en Jesús? ¿Con temor reverente y humildad, reconociendo que Él lo puede todo? ¿Tienes una fe grande si eres persistente, constante ante el aparente silencio de Dios? Cuando no hay respuesta, sigo creyendo, dependiendo y confiando en Dios. Tengo la convicción plena de que Dios obrará en cualquier circunstancia, sea para muerte o para vida. Para que la fe sea valiosa y auténtica ante los ojos de Dios, debe ser probada en tiempos y procesos difíciles. Implica silencio, larga espera, dolor físico, escasez económica, enfermedades, problemas familiares. Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Para que la fe sea valiosa y auténtica ante los ojos de Dios, debe ser probada. Por eso Jesús filtró a las multitudes. ¿Quieren ser mis discípulos? Deben negarse a ustedes mismos, deben amarme más por encima de todo lo que ustedes aman aquí en la tierra y deben estar dispuestos a renunciar a su vida y entregarse. Si no, no pueden ser mis discípulos, pueden seguir por ahí. El camino del cristianismo es un camino de espina y de cruz y solo lo sobrellevamos con el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fe es grande porque mi Dios es grande. Oremos. Amado Padre, bendecimos y honramos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que traen aliento y esperanza para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener una fe grande como esta mujer. Ayúdanos a confiar, a esperar y creer en ti. No importa la situación que nos sobrevenga. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, sosténnos, danos el poder, danos el aliento para mirar siempre a nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo todo por nosotros. Fortalece, Señor, nuestra fe que es débil. Acreciéntala cada día más a través de la comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.